Muy buenos días, queridos hermanos. En el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, le damos la bienvenida para esta charla del día de hoy, hermanos, que comprende el significado de la celebración de Pesach, el por qué el Eterno Yahweh tuvo misericordia por amor de nosotros en enviar su encarnación, Yeshua HaMashiach, y cómo proféticamente se cumplen todos los pasos de la Pascua judía, de la Torá, que se celebraba en Jerusalén todos los días 15 del mes de Nisan, y así como el Cordero tenía que cumplir un proceso de selección por parte del sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach también lo cumplió en la celebración del año 30, en su muerte y en su resurrección, para gloria del Eterno y salvación de todos los aquí presentes. Bienvenidos, hermanos. Festejando la liberación. Eso es la Pascua, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, gloria al Eterno, tenemos doble liberación. Primero, porque Yeshua HaMashiach en el madero nos liberó del pecado y de la maldición, que al haber incumplido la Torá, quienes no la cumplieron y solo uno vino a hacerlo, hermanos, fuimos liberados de la muerte y del exterminio total, gracias a la misericordia y bondad de Yahweh a través de esa obra. Y también la libertad para el pueblo de Israel, porque hoy en esa Pascua se celebra también la libertad, y estamos hablando para los que no reconocen al Mashiach, Yeshua, como su Salvador. Ellos de todas maneras festejan su Pesach en honor y celebración a la partida de la esclavitud que tuvieron en Israel. Entonces, lo nuestro es mayor y es superlativo, porque tenemos doble razón para festejar liberación, porque también somos por adopción israelitas y celebramos las fiestas de nuestros hermanos judíos, pero además porque la misericordia y bondad de Yeshua en el madero nos libertó de una vez y para siempre. En la tarde del día 14 decíamos que exactamente después de que se elegía en lo mejor del ganado el cordero para ser sacrificado en la fiesta de Pesach, tenía que ser sacrificado, dice textualmente el término, entre las tardes, así lo dice literalmente la palabra, y entre las tardes se tomaba, y en un hebraísmo, entre las 3 y las 6 de la tarde. O sea, el cordero del día de Pesach, que se consumía en el gran Shabbat Gadol o gran Shabbatón, que era ese jueves santo, se consumía en ese día, pero había sido sacrificado en el día anterior. Y obviamente tenía que ser sacrificado conforme a Yahweh lo dictaminó, a las 3 de la tarde. Y aparece un nuevo paralelismo. ¿Y a qué hora se entregó el Ruach Yeshua HaMashiach? A las 3. Entonces, hermanos, aquí empezamos a darnos cuenta de que el cordero que debía ser sacrificado y que está en Éxodo 12:6, esa sangre a su vez, por el Cohen Hagadol, sumo sacerdote, tenía que tomar la sangre del cordero sacrificado y rociarla en el dintel y los 2 postes de cada lugar de la casa. Pero llamémoslo sacrificio, lo hacía el Cohen Hagadol salpicando ¿qué? El arca del pacto. O sea, se ratificaba la unción con la sangre del cordero, y a su vez lo hacía el Cohen Hagadol en esa fiesta de Shabbat alto, también se le dice Shabbat Gadol, que era la celebración de la Pascua en el pueblo judío. Amén. Después vamos a ver que con todo lo que le pasó a Yeshua HaMashiach en su proceso de ¿qué? De sufrimiento y de humillación, también su sangre salpicaría todas las calles de Jerusalén y derramaría toda su sangre en el madero para la redención de nosotros, toda la humanidad. Y se cumpliría proféticamente también que esa sangre de nuestro Yeshua HaMashiach sería cumplimiento ¿de qué? De la exaltación y salvación de los primogénitos. Amén.
En Shemot 12:24 y 26-27, estas citas están para que las veamos. El cordero entonces debía ser asado y se debería comer con hierbas amargas. No se asusten, hermanos, de una porción de un cordero. Nosotros no lo comemos y vamos a ver por qué. Debería comerse con hierbas amargas y con pan sin levadura, y todos los miembros de la familia debían comer. Dios había ordenado al pueblo que comiera el cordero deprisa y que debían hacerlo vestidos y preparados para, una vez lo comieran, dejar a Egipto, a Misraín, a medianoche. Esto sería entonces en el día 15 de Nisán. Cuando partió entonces el pueblo de Israel de la esclavitud a la cual Faraón los tuvo sometidos, el día 15 de Nisán. Y vamos a ver ahora también, con todo lo que pasa con Yeshua, que se cumple en el día 15 con él. Cumple todas las fechas sincronizadas debidamente, porque él era, ¿qué? El cordero sacrificado, de una vez y para siempre. Amén. En Shemot 12:24, esta cita 26 y 27, a medianoche, esa terrible noche en Egipto, el ángel de la muerte, no es que sea muy agradable conseguir algo que lo represente, pasó sobre la tierra. Todo hogar que no había sido marcado con la sangre en sus puertas, en sus dinteles, sufriría el juicio de Elohim. Shemot 12, del 12 al 15. La palabra hebrea para la Pascua es Pesach, que significa pasar sobre o por alto. Esta palabra se refiere a dos cosas. Primero, nos habla acerca de pasar el juicio de la muerte y el pecado hacia la vida en Yeshua HaMashiach. Segundo, nos habla acerca de permitir por fe, por emuná, que la sangre de Yeshua pase, cubra nuestras vidas y nos proteja providencialmente de la maldad de Satanás. Amén. Pesach sería en el primero de los meses, porque el Eterno, a raíz de la importancia de la celebración de la Pascua, le dijo al pueblo hebreo: y tendréis como primer mes de tu conteo el mes de Nisán. En la parashá pasada, nuestro Morenos hacía la diferenciación que existe entre celebrar el año religioso del Eterno, que es Nisán, y celebrar el año nuevo desde el punto de vista civil o administrativo que vive el pueblo de Israel. Amén, son dos cosas diferentes. Nosotros cumplimos la celebración que el Eterno mandó, porque Él así como tal lo instruyó. Aparece una alajá. Nisán era el primer mes del calendario religioso y sigue siendo. Cuando recibimos a Yeshua en nuestras vidas, establecemos el inicio de una relación también con el Brit Hadashah, o sea, con el pacto renovado con Elohim. Esto está ¿en dónde, hermanos? En Isaías, Yermiyahu, en Juan, Yohanan, Romanos, Corintios. Está este pacto que estamos hablando de recibir a Yeshua HaMashiach como señal de ese cordero sacrificado, y que deberíamos celebrarlo cuando el primero de los meses. Pesach es entonces la primera de las fiestas. Asimismo, el arrepentirnos de nuestros pecados, hacer Teshuvah, que es lo que gloria al Eterno nos va a permitir, si Dios quiere, el próximo jueves de la semana que se avecina. Al creer en la sangre derramada por Yeshua, estamos dando el primer paso de nuestro caminar. ¿Con quién? Con Elohim, para ser salvos. El cordero debía ser apartado durante 4 días. Oído, ese cordero que se seleccionaba entre lo mejor del ganado, se apartaba durante 4 días antes del día 14 de ser sacrificado. Está en Shemot 12, 3, 6. Y aquí viene otra armonía con el cumplimiento mesiánico, porque vamos a ver cómo a partir de la entrada triunfal a Jerusalén del día 10, que se celebra como el Domingo de Ramos, hasta el día 14, a Yeshua cumplió con estos 4 días de preparación durante la semana de Pesach. Y recuerda que Yeshua es ¿quién? El Cordero de Elohim. Está en Juan 1:29. Él entró en Jerusalén y fue el Beit Hamikdash, el cual es la casa del Eterno, y estuvo delante de todos, porque en Jerusalén lo vieron todos, durante 4 días, del 10 al 14. Es decir,
lo vio todo Jerusalén. Esto está en Mateo 21, del 1, 9, 12, 17, 18 y 23, 24 del 1 al 3 y 26 del 1 al 5. Cualquier cita de estas, hermanos, y después el pastor permitirá que esto llegue a sus manos, lo van a poder corroborar para que veamos la perfecta armonía entre el Brit Hadashah, el cumplimiento de la salvación a través de Yeshua HaMashiach, y todo lo que se hacía en Shemot a la salida y el cumplimiento de la Pascua judía. Amén. El cordero no debía tener defecto. Requisito fundamental para que el Cohen Hagadol y todos sus demás sacerdotes era que ese cordero que se seleccionaba para la fiesta de la Pascua no podía tener defecto alguno. Y está en Shemot 12:5. Y aquí viene un paralelismo. Y ese cumplimiento mesiánico de que no podía tener ningún defecto lo cumplió Yeshua HaMashiach. Amén. Porque es el cordero, y está en Juan 1:29, sin mancha, sin contaminación. Y está también en Primera de Pedro 1:18-20, Kefa. Y durante la semana de la crucifixión, Yeshua fue examinado, oído, y puesto a prueba por muchos, cumpliendo así las Escrituras. Entre los que lo examinaron, entre otros, ¿quiénes estuvieron? El sumo sacerdote y los ancianos. ¿Dónde está esto? En Mateo 21:23. Pilato. ¿Qué hizo Pilato? No halló culpa en este varón. Se lo dijo en forma clara y prefirió lavarse sus manos. Está esa cita en Mateo 27, 1, 2, 11, 14, 17, 26. Ante Herodes, porque también cuando él fue aprendido fue llevado ante Herodes, y está en Lucas 23, 6, 12. De Anás, el sumo sacerdote, padre de ¿quién? De Caifa. Está en Lucas 3, 2 y en Juan 18, 3, 24. Caifás, quien era el sumo sacerdote en propiedad, espurio porque era ordenado y estaba asalariado por parte del Imperio Romano, y está en Yohanan 11, 49, 53, 18, 13, 24, 28, entre otros. El mismo Judas está en Mateo 27, 3, 10. El centurión, que sabemos todos después, lanceataría ¿a quién? A Yeshua en un costado, y de su costado saldría agua y sangre, lo poquito que le quedaba. Amén. Y el ladrón arrepentido, quien entre Dimas y Gesta, cuando lo reconoce, dice: tú eres Salvador, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, si vemos fácilmente, ¿cuántos? Estamos hablando de 8 testigos que lo examinaron y en él no hallaron pecado ni contaminación. Perfecta armonía entre el cordero que se buscaba para el sacrificio cuando estaba en vigencia, obviamente, el sumo sacerdote, y celebraba la Pascua judía hasta cuando vino nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Cuando examinamos así a Yeshua, nosotros también debemos darnos cuenta que él no tiene ni mancha ni contaminación. O sea, cumple la selección del cordero perfecto de la Pascua. Amén. El cordero era de 1 año. Está en Shemot 11, 4, 7 y 12, 5. O sea, así el Eterno lo dictaminó. Dios nos enseña que todo primogénito nacido de la carne, lo que es natural, debe cederle paso al primogénito nacido del Espíritu. O sea, lo que es espiritual. Entonces, por eso vemos que en toda la genealogía, desde Abraham Avinu hasta todos los hijos de Isaac, Jacob, siempre hubo esa confusión de, pero buscaban la primogenitura y eran benditos los que el Padre les vendía en la primogenitura. Pero ¿por qué los primogénitos a veces no heredaban esa primogenitura? Porque el Eterno hablaba en otro lenguaje, y era el lenguaje espiritual. Y a veces los segundos hijos fueron los que recibieron la unción del Ruach. No porque el Eterno lo hubiese querido disponer así, sino porque en su plan estaba aquel que le aceptara en integridad a través de su espíritu, sería el primogénito aceptado. Gloria al Eterno por esto, porque hoy los que estamos en la dispersión, eso nos manda un mensaje. Pueda que no hayamos sido primogénitos con relación a las 12 tribus de Yahudá, pero acuérdense lo que le pasó a Efraín, que
su abuelo en este caso, padre de José, cuando hizo el cruce de las manos y dio bendición, lo declaró a Efraín y a Manasés como ¿qué? Como primogénitos. Entonces los que estamos por aquí perdidos dando vueltas, hermanos, somos primogénitos por promesa del Eterno. ¿No dicen amén, hermanitos? Amén. Bueno, en este proceso, Elohim nos hace una distinción entre el primer nacimiento natural y el segundo, que es el espiritual. Hermanos, acuérdense que se vuelve a cumplir lo que Yeshua le dijo a un destacado del Sanedrín, cuando le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Con el primer nacimiento nacemos pecadores, pero con el segundo nacimiento nos convertimos en creyentes y somos hechos hijos de Elohim. Está en Juan 1:12, Romanos 9:8, Corintios 15:22. Y ese cumplimiento mesiánico hace que Yeshua era el primogénito de Miriam en cuanto a lo natural, con el padre adoptivo que era Joseph. Por eso a veces hablamos del hijo de Ben Yosef como el hijo adoptivo. Y el hijo de Elohim, o el hijo de la descendencia de David, como el hijo del rey de Yahweh Sebaot. Esto está, hermanos, en Mateo 1:21, Romanos 8:29, Colosenses y Revelaciones, Apocalipsis 3 al 14. Amén. Los mitzvot, los mandamientos divinos para la Pascua. Es macho, porque se buscaba era un cordero macho. Shemot 12:5. La alajá es por el pecado de un hombre, y aquí aparece al lado izquierdo nuestros queridos padres primogenitores que fueron Adán y Eva. Vino el pecado al mundo, y esto está en Romanos 5:12 y Primera de Timoteo 2 del 12 al 14. Y dado que Adán, el primer hombre, pecó, estamos hablando de que hablamos de la pareja como tal, pero él era el Señor de esa unión. Yeshua, quien aparece aquí en una figura en el monte de ¿qué? De los olivos, orando. Un hombre, Yeshua, debe morir para expiar ese pecado. ¿Quién lo dice? Romanos 5, 17 al 19. O sea, se da perfecto, hermanos, que lo que pasó allá en el Edén, y el Edén ¿qué era? Un jardín, ¿verdad? Y en el jardín de los olivos, también jardín, Yeshua cumplió en ese acto profético de ¿qué? De aceptar la muerte voluntariamente para expiación del pecado cometido por nuestros padres y arrastrar la redención a todos los que hasta cuando Él vino no habían conocido a Yeshua con nombre y no le habían tenido como Salvador. Amén. Era un cordero por cada familia. Sabíamos que por la situación económica y una noche próximo a partir de Misraim, quizás el pueblo de Israel era heterogéneo. Habían hombres adinerados, habían hombres medios y había gente muy pobre. Por eso el Eterno permitió que un cordero se sacrificara por familia. Y aún así el que no tuviera podía ser parte de ese mismo sacrificio. Está en Shemot 12, 3, 4. ¿Cuál es esa enseñanza o esa alajá? Que la intención de Elohim era que todos, y anoche hablábamos aquí con el bonito acto que el Eterno y la pareja pastoral hicieron con los casados aquí anoche, y es que definitivamente el Eterno desde ya pensaba en que las familias y los hogares tuvieran todos salvación en el Eterno. ¿Y experimentaran qué? La salvación. Era un cordero por familia. Al creer en el Mesías Yeshua llegamos a incorporarnos a la familia ¿de quién? De la fe. ¿De la fe para qué? Para hacernos salvos. Y está esto en Gálatas 6:10 y en Efesios 2:19. Cumplimiento mesiánico, porque aquí vamos a ver, eso era lo que pasaba en Shemot, y es a lo largo de la palabra se nos habla del cordero. Primero se nos dice que debe haber un cordero por cada familia. Y esa es la responsabilidad tremenda que tenemos los dos en la familia, en la pareja. ¿Por qué? Porque si la familia está constituida conforme a los designios del Eterno, debe haber una cabeza, un varón que responde por ello. Y a su vez, si por circunstancias de la vida, de la dispersión, la mamá hace las veces de cabeza de hogar, entonces ella tiene sobre su
cabeza la responsabilidad de sacar adelante sus hijos. Amén. Luego un cordero para toda la nación. Miren la pregunta, debía haber un cordero por cada familia. Y resulta que cuando Yeshua HaMashiach está allá en Jerusalén, está cumpliendo ese acto profético de un cordero, pero ya no para una familia, ya unas pocas familias de yahuditas o de efraimitas que estuvieran ese día en la Pascua. No, es para toda una nación. Y esa nación que sabemos, a su vez representa al Israel disperso en Efraín y Manashe, está diciendo que ese cordero fue ¿para quién? Para el mundo entero. Y está en Juan 1:29. No son mis palabras, sino en la palabra está. El cordero de Pascua debía sacrificarse entre las 2 tardes, lo había mencionado ahora, está en Shemot 12:6. Por eso vamos a ver cómo a Yeshua, todo lo que ocurre en el momento de él entregar su rúa, ocurrió entre la hora 9, 3 de la tarde, y su posterior, ¿qué? Llevada al sepulcro antes de las 6 de la tarde, que era cuando iniciaba el Shabbat Hagadol, o sea, el Shabbat alto que representaría el día de la Pascua. El día bíblico se cuenta de tarde a tarde y todos sabemos que en el conteo judío, como en el día de hoy, este Shabbat empezó ayer a las 6 de la tarde. Porque está en Génesis, que ¿de qué? Que de tarde a tarde, de caída del sol a caída del sol, es como Elohim mide los días, no como a nosotros en el calendario gregoriano. Nos lo pusieron a que a partir de las 12:00 horas, 1 minuto ya es AM, pero 11:59 es pasado el meridiano del día anterior. No, el Eterno dijo de tarde en tarde y de caída a caída del sol, que es aproximadamente de 6 a 6. ¿Ok? Y esto está donde en Bereshit 1, 5, 8, 13, o sea en Génesis, para que tengamos claro que la métrica que el Eterno nos enseñó es la que debemos respetar, hermanitos. Gloria al Eterno, porque este Shabbat nos recuerda la forma como Él mide los tiempos. Dice, la tarde se extiende de 6 p.m. a 6 de la mañana. Por eso estábamos diciendo, ¿cuándo empezó este Shabbat? Anoche empezó a las 6 de la tarde, porque así es como el Eterno mide sus días. Se considera la tarde del día, y la frase entre las tardes, que es un hebraísmo que está en Shemot 12:6, se refiere al periodo del día que va desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, que es exactamente en ese periodo, 3 de la tarde, que sería la hora 9 en la métrica judía, en la cual Yeshua entregaría su ruach, muriendo exactamente a esas 3 de la tarde, cita que aparece en Mateo 27, 45 y 50. Imagínense, hermanos, si Yahweh Sebaot no contemplaba la redención a través de la celebración, tenía la hora exactamente y está en Shemot en la que debía ser sacrificado el cordero. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que Yeshua la cumplió. O sea, es riguroso, hermanos, todo el proceso del cumplimiento con relación a la Torah, que está en todas las citas de Shemot, y con relación después al Brit Hadashah, que es el pacto renovado, donde el escritor que más fielmente lo traslada a los escritos es Mateo, porque Mateo, sabemos, escribió en hebreo. Entonces, alguno que tenga alguna duda, para que no pongamos a darnos vueltas si se tradujo al griego y después se devolvieron o no, y luego al latín, lean Mateo Shentov, porque en el Mateo Shentov están todas estas citas de quien lo escribió originalmente en hebreo. Amén. Toda la congregación deberá sacrificarlo. Ojo con esto, hermanos. En Shemot 12:6 dice el Eterno que ese cordero debía sacrificarlo. Estamos hablando de la celebración de la Pascua sin Mashiach. ¿Y qué pasó el día que Mashiach entregó su ruach y fue puesto en vituperio, en humillación y llevado al madero? Hermanos, todo Jerusalén de esa época lo vio sacrificar. O sea, se cumple también el parámetro de que toda la congregación debería decirlo. Y la halajá en Shemot 12:6 dice: toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yeshua. Ninguno fuimos libres, ya que Él murió. ¿Por quién? Por todos los pecadores. Pecador soy corresponsable de la muerte del Mashiach, porque por Él vino, y está en Romanos 3,
10:23. Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida, ninguno. Y está en Juan 10, del 17 al 18. Por lo tanto, Yeshua entregó su propia vida por nosotros, por su propia voluntad. Voluntariamente se sometió. Y yo diría, por su propia voluntad y por una razón, por amor a nosotros. Amén. Gloria al Eterno, porque es por amor que el Eterno tuvo misericordia de nosotros. Y porque a través de su unigénito, Él quiso entregarse en ese sacrificio sin dar nada a cambio. Cumplimiento mesiánico. Toda una congregación estuvo involucrada en la muerte de Yeshua. Y ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto. Los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan muestran cómo, de orden de mayor a menor, el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaron por la crucifixión de Yeshua y para que su sangre fuera derramada. ¿Dónde está esta cita, hermanos? Mateo 27, 17 y 20 y en Hechos 4, 26, 28, para que se cumpliera que toda la congregación debería sacrificarlo. Todos los que las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que estaban en el año 30 allá en Jerusalén son testigos de lo que le pasó a él para que se cumpliera el precepto octavo de Shemot 12:6 de que toda la congregación debería sacrificarlo. Pero eso no nos exime de responsabilidad ni inocencia, hermanos. Amén. La sangre debía ser rociada sobre la puerta en Shemot 12:7, 13:22. Y la halajá y enseñanza es que aquellos que creen en el Mashiach constituyen la quejilá del Eterno. Y está en Efesios 2:19, Primera de Timoteo 3:15 y en Hebreos 3:6. El único camino, hermanos, gloria al Eterno, para entrar a la quejilá del Eterno es a través de la sangre derramada de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es quién? La puerta de acceso. Amén. Juan 10, 7 al 9. Debe comerse la carne del cordero. En Shemot 12, 8, 10 decía que el cordero que ha sido sacrificado el día de la Pascua se debería comer. Lo mismo pasó en la noche de salida o del éxodo de Misraín, donde ellos de carrera pudieron comer lo que alcanzaron y lo que no quedó, no lo podían comer al otro día, lo que sobraba. Es decir, debía comerse esa carne del cordero. Tanto el cuerpo oído como la sangre del cordero se referían ¿a quién? Al cuerpo y a la sangre de Mashiach, de Yeshua. Y está en Mateo 26, 26, 28. Nosotros comemos espiritualmente, porque no fuera que Yeshua estuviera pregonando ni exaltando el canibalismo. No, está diciéndonos él, beban y coman ¿de qué? De este cuerpo. Y ese cuerpo es espiritualmente que él hablaba, el cuerpo del cordero. Cuando comemos de ese cuerpo, hoy representado por quién en la Pascua es el matzá, el pan sin levadura, que espiritualmente representa la palabra del Eterno. Amén. Lucas 11, 3, 4, 4. Al seguir la palabra de Dios y obedecer sus misbot, de todo corazón, estamos comiendo espiritualmente de su cuerpo. Y eso fue lo que él le quiso decir ¿a quién? A Nicodemo. Cuando es necesario que nazcas de nuevo. Amén. El cordero debe cocinarse asado en el fuego. Shemot 12:8. Alajá. El fuego simboliza el juicio, la purificación y el refinamiento. Nuestra emuná, nuestra fe es puesta a juicio y probada por fuego para poder ser refinada y purificada. Y que puede solamente para que quede ¿qué? Oro puro, o sea, la esencia de nuestra Neshama en armonía con el Eterno. Y está eso en Zacarías 13:9, en Jacob 1:12, Primera de Pedro 1:7 y en Revelaciones 3:18. No debe ser hervido en agua. El Eterno así lo puso, hablando del Cordero de Pesa. El Evangelio de Yeshua, ¿qué significa con relación a eso? Que no puede ser diluido, no, es directo y va por fe, y quien lo acepta tiene salvación eterna. Marcos 7, 9 al 13 y 2 de Timoteo 3:5. Amén. Gloria al Eterno. El cordero debe comerse apresuradamente. ¿Qué pasó en la noche de Misraín? Porque entre que pasaba el ángel de la muerte
sacrificando los primogénitos de todo Egipto. Ellos salieron apresuradamente a esa hora. De ahí viene la razón por la cual no hubo tiempo ni siquiera para ¿qué? Para cocer el pan. Por eso comemos un pan sin levadura y sin cocimiento, porque sencillamente no había tiempo. Esa alajá que se vive allá es que los creyentes deben apresurarse a dejar atrás ¿a qué? Al Egipto donde vivimos, hermanos. Las influencias del mundo. Si nosotros aceptamos a Yeshua, Él no quiere que sigamos jugando a estar en aguas tibias, porque seremos vomitados, como dice la palabra en Revelaciones. Él quiere, me aceptaron a mí, entonces deja el mundo y todo lo que el mundo te amarra. Y hace que nos encaminemos con presteza hacia la vida del Mashiach. Y está en Lucas 19, 5, 6. Debemos comer, y aquí ese término que quiere decir, con los lomos ceñido, lo que me estaba pasando ahorita, me estaba cayendo aquí el talí, hay que ceñir los lomos. Shemot 12:11. Los lomos ceñidos representan el deseo de servir y obedecer ¿a quién? Al Eterno de todo corazón. Ese es el compromiso, hermanos, que lo espiritual esté dispuesto a gobernar lo carnal, pero ante todo obedeciendo ¿a quién? Al Eterno. Amén. Es la Pascua del Señor en Shemot 12:11. Es una rememoración ¿de quién? Una evocación de lo que pasó allá en la liberación, gracias hermano, me estaba haciendo falta, en la liberación de Misraín. Estas citas están en Lucas, y la alajá es que es una rememoración, un recordatorio, y hay dos elementos que debemos recordar, y estoy hablando para nosotros como mesiánicos. El Eterno se acordó de nosotros, tuvo misericordia. Está en Berechid 8:191, 5:16, está en Shemot, en Vaikiyá, en Vayikra, en los Salmos 105. Y de hecho, el Eterno tiene un libro de memorias. Shemot 13:32, en Malaquías, en Revelaciones, donde Él siempre está diciendo que seremos salvos y que Él será redentor, hablando en primera persona como Yahweh. Y esta es una de las columnas vertebrales por las cuales para nosotros Yahweh es Yeshua HaMashiach, porque cuando Él vino como redentor. Entonces no pueden haber dos, sino es el mismo, siempre ha sido el mismo, amén. Nosotros debemos recordar siempre al Eterno, y está en Shemot 13:3, 28 de Barín, no solamente por la salida de Egipto y la libertad que nos dio, sino porque la promesa de salvación que Él nos dio, la hizo carne. ¿En dónde? En su unigénito Yeshua HaMashiach. O sea, para que nunca nos olvidemos de que Él es el que gobierna y manda en el universo y en nuestras vidas. Amén. Debe celebrarse, y esto ya tiene que ver con la Pascua específica, el día de la Pascua, a la caída del sol. Y está en Devarim 16:2-6. ¿Por qué la muerte? Estamos hablando de Yeshua, ocurrió exactamente en la celebración de la Pascua judía, por estas razones, entre otras todas las que hemos dicho. Y decíamos también que ese hecho de que debía celebrarse a la caída del sol fue cumplida por el Mashiach Yeshua en su sacrificio, y está en Mateo 27. Es el lugar donde Elohim pondrá su nombre. Oído con esto. ¿Por qué Elohim buscó o permitieron las circunstancias de que Él fuera sacrificado en Jerusalén y que tuviera que ver con el templo? Porque Él, en su promesa sobre el sitio donde está construido el templo de Jerusalén, es el monte Moriah. El monte Moriah, lugar también de intento de sacrificio ¿de quién? De Isaac, quien proféticamente representaba al Mashiach. Y Él dijo textualmente: el lugar donde pondré mi nombre. Jacob, cuando soñó donde tenía que construir el templo, también dijo: en este lugar construiré el templo. Y eso, hermanos, nos da una razón por la cual, ¿por qué nuestros hermanos judíos saben y sufren de que donde está actualmente esa mezquita árabe está profanando su templo? Porque ese lugar se lo dio el Eterno. Mira desde cuándo. El monte Moriah es donde actualmente está las ruinas del muro de los lamentos, y está construida la mezquita invasora, y por la razón por la cual los judíos no pueden celebrar en un templo.
Pero no es por un invento de ellos, es porque el Eterno se los dio en promesa cuando dijo: es el lugar donde el Eterno pondrá su nombre. Devarim 16, 2, 6. Se debía explicar el servicio, y aquí ahí en Shemot nosotros encontramos cómo se deberá consumir ese cordero el día de la Pascua. No se puede celebrar hoy en día, porque la pregunta que el hermano estaba haciendo ahora, bueno, y los judíos ortodoxos, nuestros hermanos mayores, en la Pascua que celebran, ¿ellos comen cordero? ¿O sacrifican un cordero para comerlo? ¿Lo sacrifican el 14 para comerlo asado el día 15 de la Pascua o Pesach? ¿15 de Abib? No, porque tampoco tienen templo. Y porque el Eterno dijo: y lo consumiréis en el templo. Entonces tampoco pueden comer cordero. Comerán cordero otro día como cualquiera de nosotros, pero no ese día. Y menos en el cumplimiento del Eterno. ¿Qué se cumple aquí en Mashiach? Y es que Yeshua explicó cada etapa de la celebración cuando celebró el Seder de la Pascua. Está en Lucas 22, 14, 20 y Corintios 11, 23. Los egipcios fueron despojados con la salida de los Bené Israel, o sea, de los hijos de Israel en Shemot. Entregaron sus fortunas para que el pueblo fuera en victoria y saliera. Cumplimiento mesiánico con relación a eso. Satanás fue despojado cuando Yeshua bajó a las entrañas del Seol y luego resucitó. ¿Por qué? Como que dice: tú ya no tienes el poder del Hades y de la muerte, y le fue dado y tomado ¿por quién? Por Yeshua. Sinónimo de lo que pasó allá en la salida de Egipto, respecto a que ellos no salieron en vergüenza, sino salieron ¿en qué, hermanos? Salieron apropiados con riquezas que el pueblo de Misraín les entregó a ellos. Amén. O sea, una promesa total de redención. 20. Uno debe estar circuncidado para poder participar de la Pascua. Era el parámetro que se tenía en esa época. Shemot decía: el que no esté circuncidado en aquella época no participaría ¿de qué? De la Pascua. ¿Está en quién? En Josué 5:2-10 y en Shemot 12 al 48. ¿Cuál es la halajá? Sabemos lo que es el acto físico de la Brit Milá. Gloria al Eterno por los que ya la cumplimos. Pero está claro que la circuncisión es la señal de pacto entre ¿quién? Entre Abraham y Yahweh. Y la descendencia física que tuvo Abraham, que viene hasta donde está el linaje de David y luego de Isaías, así como también del Mashiach. Por eso a él lo circuncidaron. Y viene a ser un símbolo de lo que sería la circuncisión interna espiritual. Y aquí volvemos a lo que hemos dicho. Primero hay que circuncidar ¿qué? Nuestro corazón. Y después de que lo hagamos por convicción, entonces damos el paso de la circuncisión física. No es una imposición. Aquí a nadie le decimos: si usted no está circuncidado, no pase esta puerta para él. No, hermano, pero el Eterno va poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Amén. Hasta que por convicción llegaremos a la circuncisión. Pero en la época de la Pascua era requisito que para poderlo participar se debería estar circuncidado, sí o sí. No era discutible ese parámetro o esa razón. Dios siempre ha deseado que su pueblo tenga un corazón circuncidado, que es lo más importante para él. Y está en Devarim 12:16, no lo digo yo, Corintios 7:18-19, Gálatas y Efesios. ¿Por qué? Porque en el corazón he guardado tus dichos para no pecar, dice el Salmo 119:11. Amén. Amén, ahí está. O sea, eso no son cosas nuestras que nos haya parecido, de que nos volvimos legalistas. No, hermano, es orden del Eterno. ¿Y qué hacemos cuando Él da el Eterno? Gloria a Él, porque nos tiene paciencia. Y a veces van pasando las horas del calendario y nosotros nos vamos haciendo los ¿qué? Los distraídos. Pero Él la tiene clara. Amén. Circuncidaréis primero el corazón. Y cuando lo tengamos claro, debemos llevar por convicción a hacer el pacto abrahámico de la circuncisión física. Gloria al Eterno de los que estando aquí ya hayamos cumplido ese pacto. Amén. Pero levantemos la mano, hermano, para que no nos sentamos en inferioridad. Y por los que estoy seguro que a partir de hoy, en fe, van a ser circuncidados. Amén. Gloria al Eterno. La fiesta de la Pascua es una convocación santa y no debe hacerse ningún trabajo. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque el Shabbat
sabemos que era un día, cualquiera que cayera la Pascua, como lo que vamos a ver ahora, que en la época de Mashiach cayó un 15 de Aviv, que fue un día jueves, nadie trabajaba. Y la halajá es que el creyente encuentra un verdadero reposo en sus propias obras y puede descansar en la obra completa del Mashiach, el Cordero de Paz, en la Pascua, y porque cumple fielmente lo que dice que debemos hacer en el Shabbat. ¿Cómo empezamos a armonizarlos con Él? Cuando guardamos el Shabbat. Porque el Shabbat no es porque nosotros lo queramos, es que el Eterno dijo, y guardaréis el Shabbat eternamente y para siempre, cuarto mandamiento. Y está en todas las versiones bíblicas. Lo malo, hermanos, que hemos visto es que en algunas versiones dice, y guardaréis el día de reposo, signo de interrogación, o le colocan asterisco y abajo dice, día Shabbat. O sea, ellos mismos interpretan que el día del reposo era el Shabbat, el sábado, y lo mandan allá como un pie de página de coletilla y dicen día de reposo. Y entonces no lo guardan. Hay poder de sanidad en el Cordero. Está en la paz, en Shemot 15:26. Cumplimiento mesiánico. Yeshua es el sanador enviado por Elohim. Está en los Salmos 105, en Isaías y Yeshayahu, Primera de Pedro y Primera de Corintios. Por eso, hermanos, tenemos que orar en fe en cada Shabbat por la salud de nuestros hermanos que estén quebrantados y traer aquí ese día todas nuestras penas y nuestra súplica, porque Él es el Cordero que lo sacrificó y por su llaga fuimos todos sanados, dice en Isaías 53. Cantaron el cántico de regocijo. ¿A quién? A Yuhei Bai. Está en Shemot 15, 1, 19 al 21. ¿Cuál es la enseñanza de la halajá? Cada vez que los creyentes experimentan y aprenden más acerca del significado de lo que es la Pascua, surge en ellos un espíritu de ¿qué? De regocijo. ¿Hacia quién? Hacia el cielo, como agradecimiento por haber sido librados del pecado. La Pascua para nosotros no solamente es un hecho en el cual, como ceremonia, le damos todo el respeto que se merece, es para nosotros un acto de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente fuimos libres. Somos libres a través de Yeshua HaMashiach y recordamos la libertad de nuestros hermanos mayores cuando fueron sujetos de esclavitud en Misraim. Y porque ahora, cuando estamos conociendo al Mashiach, vamos a experimentar una ¿qué? Una nueva vida en él. El ceder de la Pascua es el servicio y la comida con la cual se celebra la Pascua. O sea, ¿qué es el ceder? ¿Qué es lo que el pastor nos ha estado enseñando? La celebración de ¿qué? Del servicio, de la celebración de la Pascua y de la comida que ese día vamos a recibir. Siempre termina con cantos de regocijo y la declaración final. ¿Cuál es? El próximo año nos veremos en Jerusalén. ¿Y eso dónde está? Porque no es un invento que nos pareció a alguno, es porque está en Marcos 14:26 y Marcos dice, y cantaban el cántico de ¿qué? De volver el próximo año a Jerusalén. Desde ahí viene, hermanos. Por eso ese día nos toca cantarlo. ¿Ya? El próximo año nos veremos en Jerusalén y cada vez que el Eterno nos permita en vida celebrar una Pascua, eso debemos cantar. Jerusalén, allá donde está, el Eterno la guarde, pero hoy aquí esta quejilá es una porción de Jerusalén. Y el día que estemos allá en ese salón alquilado, ese salón deja de ser un salón cualquiera para convertirse en una porción de ¿qué? De Jerusalén, porque estamos celebrándolo. Amén, gloria al Eterno. Y entonces aquí venimos ya a un hecho particular. Todo lo que le pasó al Mashiach, el lugar de los hechos, ¿dónde fue? El lugar de los hechos de toda la vida de Mashiach tiene que ver con Jerusalén. En esta ilustración de Jerusalén vamos a darnos cuenta de dos cosas importantes. Hay muchas, pero para que tengamos una idea, ahorita rápidamente lo vamos a mostrar. Jerusalén es una ciudad en la época de Mashiach, año 30, después de la era cristiana, de aproximadamente 85,000 almas. O sea, era una metrópoli, no era un pueblo cualquiera. Y vamos a darnos cuenta cómo varios de los sitios de la Jerusalén que hoy en día desaparecieron, como es el templo que está aquí, vamos a observar rápidamente algo importante que tiene que ver con el Mashiach. ¿Dónde estaba el monte del Calvario? Mírelo. Entonces, cuando él está aquí en el monte del Gólgota y fue empalado, su cara siempre dio ¿hacia dónde? Hacia el templo. Proféticamente,
no dándole la espalda, sino mirando al templo. Porque todo lo que él viviría en el madero tenía un significado sobre lo que estaba enfrente, que era el templo. Desde rasgarse el parojet, acuérdese, que implicó que ya no había un interlocutor ni un intermediario para hablar con Elohim, sino que ahora sería a través de Yeshua HaMashiach. Y aquí vemos, algún día tendríamos que ser lo mejor para mirar todas las puertas, porque a veces en la fotografía no nos ilustran, todas las puertas tenían nombre, nos dice dónde quedaba el valle, dónde quedaba la casa de Herodes, dónde quedaba el templo como tal, y la zona del ágora del templo donde se reunían los sacerdotes, los escribas, cuáles eran las torres que en esa época se tenían, porque pues solamente mostrar que ese era el lugar de los hechos. Y aquí vamos a ver otro planito más claro, donde está la fortaleza Antonia, fundamental, porque aquí es donde maltratan al Machía, le colocan la corona de espinas, el templo de Jerusalén, el monte de los olivos donde él salió a orar, la vía dolorosa, llamada así por términos cristianos, pero que significa después de que él salió de la fortaleza Antonia, hizo todo este recorrido para entregar su vida, que lo que se llama el monte del Calvario, exactamente en el Gólgota, para su empalamiento. Cuando en la noche anterior lo capturaron y lo llevaron, él estuvo en el palacio del sumo sacerdote, o sea, Caifás lo llevó aquí. ¿Para qué? Para ultrajarlo, para someterlo a los falsos testigos que eran en contra de él. Y después fue llevado también a Herodes, y aquí en la fortaleza Antonia, que es donde tenía todo su poderío, obviamente en ese momento Poncio Pilatos, cuando él lo pone al escarnio público y lo somete a la discusión con el pueblo judío respecto a quién querían, si liberaban a Barrabás o a él, nos muestra los lugares estratégicos de lo que la Jerusalén de esa época era, teniendo siempre en claro, hermanos, que el monte del Calvario y la forma como el Mashiach murió siempre era mirando al templo. Siempre tuvo que ver con el templo. En esta, que ya es más, mucho más, eso es hecho sobre una maqueta que existe actualmente en Jerusalén. Nuestros hermanos yehuditas han hecho una maqueta reconstruyendo la Jerusalén de la época. Existe esa maqueta, queda en las afueras de Jerusalén. Y aquí en una fotografía más ilustrativa podemos ver que era una ciudad grande. Las puertas del este, donde quedaba obviamente el circo palacio romano, que se llamaba el pórtico, donde estaban los patios hacia el este, donde estaban las plazas, las urbanizaciones, el templo del palacio de Herodes. Y entonces las viviendas como tal, todas las puertas que habían, era una Jerusalén, como le digo, ¿de cuánto? Grande, importante, y por eso tenía calles pavimentadas, techos de tejas, edificios y pórticos, hermanos. Amén. Era una ciudad no pequeña, de 85,000 habitantes aproximadamente en aquella época. Y para que tengamos solamente una idea, ahí dice que el solo pórtico de lo que era el templo tenía 45 metros de alto, 23 de ancho y 100 metros de largo. Entonces, ¿qué tan grande era este pórtico? Hermanos, gigantesco era el pórtico donde estaba el templo. Amén. Entonces, esto para que tengamos una idea, ya viéndolo como si estuviéramos en una fotografía aérea, pero en aquella época, para que tengamos una idea del lugar de los acontecimientos. Y aquí vamos a ver lo que es la Jerusalén hoy en el 2018. Es ese templo que ustedes ven allá, esa mezquita que estamos viendo. Y vamos a mirar una pregunta que nos hicieron en creo que fue en la paracha de hace 15 días, del sábado hace 15 días, en la cual la fotografía que está detrás de nuestro hermano Yamid es el muro de los lamentos. Miren lo que quedó. El muro de los lamentos es aquí, y la rampa actual. O sea, ese pedazo que vemos es esta esquina, hermanos. Y encima, en la parte superior, que es donde aparece esa cámara de televisión allá, está actualmente la invasión de la mezquita de la cúpula dorada. Y hay otra iglesia, otra mezquita, que es la de Al-Aqsa, que también está invadiendo. Pero toda la explanada del templo, hermanos, hoy en día está siendo violada por los musulmanes, entendiendo que encima de este lugar, si pudiéramos cogerlo como un pastel o como una maqueta, estaba lo que estaba el templo anterior. O sea, el templo destruido, el segundo templo en el año 70, hermanos, este mismo lugar que aparece aquí es el de aquí. O sea, que si cogiéramos esa maqueta y la pusiéramos encima, nos da una idea de que el tamaño del templo era espectacularmente grande. Y hoy en día está invadido por todo esto que es la mezquita de la cúpula dorada. No hay templo, y el muro
es a donde hoy nuestros hermanos yehuditas van a orar por la desgracia de la pérdida del templo. Entonces esto nos da una idea, hermanos, de cómo es hoy en la actualidad la invasión de esta cúpula dorada, cuando el templo que debía haber estado siempre debía haber sido este. Amén. Y queda claro dónde queda el muro de los lamentos. Ese pedacito. Eso es todo lo que quedó del muro de ellos. Esa es la razón por la cual nuestros hermanos yahudí tampoco pueden hoy en la Pascua judía próxima comer cordero. Porque Shemot decía que había que comerlo ¿dónde? En el templo. Amén. Pero el Eterno, que tuvo misericordia de nosotros, dijo: no, es que ustedes ahora el cordero es Yeshua HaMashiach. Ya no necesitamos comer cordero. Y viene de paso el interrogante, que a su vez es una respuesta. Nosotros tenemos que esperar la reconstrucción del tercer templo. Proféticamente se debe cumplir, porque va a ser ¿qué? Va a ser ese templo se va a prestar ¿para qué? Para que haya ¿qué? Una nueva ¿qué? Una nueva violación del templo. Pero no porque nosotros lo necesitemos, porque Yeshua ya cumplió por nosotros y quiso con su entrega y redención que nosotros en cada uno de nuestros cuerpos tengamos el templo de armonía con el Espíritu y con Él. Amén. Ahora sí, entonces este juzgamiento, muerte y resurrección de Mashiach, de acuerdo al antecedente que dice, ¿tiene que ver o no con el pórtico de sangre? Amén. Sí, porque era la sangre del cordero que aparece aquí derramada en los pórticos para salvaguardar la vida de los primogénitos, fue la que el Mashiach cumplió allá en la cruz, en el madero. Y de paso, en este madero, él tendría el hecho culmen de su venida al mundo, y es que, así como fue importante su sacrificio y muerte, más importante fue su ¿qué? Su resurrección, porque nos dijo, hay vida en Él, y nosotros tendremos vida después de la muerte, y esa es la promesa del Eterno. Y aquí viene una hipótesis que es la que vamos a tratar de demostrar hoy, y es: el Mesías murió un miércoles y resucitó un sábado. Y a nosotros nos han dicho nuestros hermanitos cristianos católicos y todas las otras vertientes de que lo sacrifican un viernes y lo resucitan un domingo. Y entonces vamos a ver cómo esa, llamémoslo así, deformidad de los hechos que nos venían por muchos años nos han tenido a unos cautivos, otros mantienen cautivos, porque ahorita entran a celebrar la Semana Santa bajo esos parámetros, vuelve y lo matan el viernes a las 2 de la tarde, y el domingo lo resucitan en la mañana, y en ninguna parte cuadran las cuentas respecto a que tenía que cumplirse la profecía del profeta ¿qué? Jonás, de que estuvo 3 días en el vientre de gran pez con sus 3 noches. Entonces, lo que vamos a demostrar es que él muere un miércoles 14 de Aviv y resucita el sábado. Un Shabbat fue el que resucitó, no resucitó un domingo. ¿Para qué? Para enaltecer el Shabbat. La frase primer día de la semana es el que se ha prestado, hermanos, para confusión en la Torá y en la Biblia, sobre todo en la Brija de Achá, versiones Reina Valera y otras, y es porque el primer día de la semana se presta para una doble confusión. Y es, en el calendario gregoriano entendemos que el primer día de la semana es el lunes, porque ahí empieza la semana, ¿sí o no? Y en el calendario judío realmente el primer día de la semana era ¿cuál? ¿Correspondía a quién? Al día domingo, y ha sido mal traducida del original hebreo. La cuenta del Omer entonces comenzaría ese domingo, y las fiestas de las semanas para Pentecostés, que es los 49 días, y el que sigue se celebra también un domingo. Amén. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. El día de la preparación, esto es fundamental, hermanos, porque el día de la preparación se entendía que era el día anterior de la celebración de la Pascua. Y entonces es un paralelismo. Cuando nosotros vamos a celebrar el Shabbat de nuestra casa, con sencillez o con grandeza, de acuerdo a lo que el Eterno nos haya provisto, si nosotros vamos a venir a la Kehilá como en el día de hoy, pregunta, ¿cada Shabbat tiene un día de preparación? Sí, señor. ¿Qué debería ser? El viernes anterior. Pero en aquella época, en la época del sacrificio de Mashiach, el día de la Pascua caería entre la semana un día jueves, que se conocía como nombre de Shabbat alto o Shabbat Gadol, un Shabbat especial porque era de la Pascua. Y se cumplía todos los parámetros de rigurosidad como si fuera un Shabbat normal. Quiere decir que en la semana en que el Mashiach fue sacrificado,
hubo dos Shabbat. Uno, el día jueves, que se llamaba Shabbat, a causa de la Pascua, Shabbat Gadol o Shabbat alto. Y el otro, el Shabbat normal de fin de esa semana. Y aquí es donde viene todo el enredo de la confusión, porque quienes tradujeron la Torah no hicieron claridad a cuál de los dos días de preparación se referían. Si al del día de la preparación con relación al Shabbat alto, que fue el día miércoles, era un jueves 14 de Aviv, y el otro día de la preparación respecto al sábado inmediato, que es cuando Mashiach resucita. Y ahí es donde se estriba todo el enredo que a veces, hermanos, bueno, nos ha llevado, mira, hasta donde estas épocas, a no tener claridad acerca de la crucifixión y resurrección del Mashiach. Amén. El sexto día de la semana no es el día de la preparación de la Pascua. Oído, el sexto día de la semana, como quien dice, la preparación de un viernes para un Shabbat normal, en este caso no corresponde al día de la preparación de la Pascua, que siendo un jueves, la preparación era el día anterior, el día 14. Amén. Entonces, los hechos de los apóstoles tienen que ver con el día de la preparación antes del día de la Pascua. El día de la preparación normal de un viernes es el día que debe prepararse para la llegada del séptimo día del Shabbat normal, ya que no se puede comprar ni vender nada durante el Shabbat. Y así también se cumplió en la época del Mashiach. Amén. Día de la preparación. Y aquí viene una pregunta también que nos ha tenido a todos mucho tiempo enredados. La cena que la don Yeshua HaMashiach, que para muchos se denomina la última cena, católicos y romanos, ¿fue un ceder de Pesach o fue una cena memorial? No lo digo yo, las escrituras lo van a decir. Y ahí aparece Mashiach, supuestamente reunido con ellos, y que nuestros hermanos católicos y romanos celebran como la fiesta para todos los domingos, y entonces parten el pan y lo dan, y resulta que él lo hizo una sola vez en el año, una sola vez. Falta 25 para la una, estoy bien en tiempo, creo, ¿cierto? Por favor. Entonces, hay unas pruebas de las escrituras que nos dicen que no fue un ceder de Pesach lo que Yeshua tuvo con sus talmidín en esa noche, y vamos a ver por qué. Porque Yeshua en todo cumplió la Torah, y él no se iba a tomar pan sin matzá en un día espurio, porque él respetaba el matzá y respetó la Torah. Entonces dice, el pan consumido en la última cena. El pan que se comió en la última cena es un pan memorial. No se especificó como pan sin levadura, no lo dice la escritura. La palabra griega artos, que se usó en el griego, se usa generalmente para un pan o comida, y se usó en esa noche. Hay una palabra diferente para el pan sin levadura, y todos sabemos qué es cuál. El pan que tiene que ver es el ácimo del griego, que es el pan con levadura. Dice, y mientras comían, y estoy citando a Marcos 14:22, dice, tomó un poco de pan, y habiéndolo bendecido, lo partió él y lo dio a ellos, y dijo, tomen, que este es mi cuerpo. Y ese pan que hace referencia es artos en griego, y está en la traducción del textual del griego, que dice artos, que traduce, dice comida, cualquier tipo de alimento. Ergasein ton hatón artón estío, ganarse la vida para trabajar por mi pan que yo como. Y está el artoites protesos, pan consagrado, y están todas las citas que dice comer formalmente un pan. Y hay más referencias en el Strong, porque el Strong nos traduce del hebreo, pero también nos traduce del griego. Amén. El pan sin levadura es traducido del griego como ácimo, o pan sin levadura. No lo menciona como tal el texto. Y entonces, se ordena que el pan sin levadura se consuma desde la tarde del 15 de abril. Y hago una pregunta. Si el Mashiach, quien es Yahweh Sebaot, sabe qué contempló él, ¿iba a violar la Torah? No lo iba a violar por el pan. Al comienzo de la fiesta de los panes sin levaduras, que comienza el día 15, no comerlo rompería un mandamiento que sabemos que Yeshua nunca hizo. Él todo lo cumplió conforme a la Torah. Judas Iscariote, su nombre en hebreo Yahudá de Queriot, salió a comprar cosas que necesitaban para la fiesta. Del libro de Juan aprendemos lo siguiente: antes de la Moed, de la fiesta de Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había llegado, él sí sabía
¿qué iba a pasar? Para pasar del Olam Hase al Abba, o sea, del mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el Olam Hase, Él los amó hasta el fin. Durante la cena, Satanás puso en el corazón de Yehudá ben Shimón de Queriot, o sea, Judas Iscariote, el anhelo de traicionarlo. Y esta cita está en Juan 13, 1, 2. Yeshua le respondió: es aquel a quien yo daré el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Yeshua ben Shimón Queriot, o sea, Judas Iscariote. Y después del pedazo de pan, Satanás le entró a Yehudá, y entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo Yeshua, porque él sabía que iba a pasar con el hijo de la perdición. Juan 13, 26, 27. Después de que Yehudá fue identificado como el que traicionó a Yeshua, se fue. Algunos suponen que fue a comprar cosas que se necesitaban para el Moed. Esto así quedó registrado en Juan. Pero ninguno de los que estaban en la Shulhan, entendiendo que el término Shulhan es la mesa, entendió por qué le dijo Mashiach esto. ¿A quién? A Judas Iscariote. Porque algunos pensaban que como Yehudá tenía la bolsa del billete, o sea, el que manejaba el dinero de todos los 12 era Judas Iscariote. Compra lo que necesitemos para el Moed, como que dice, salió a comprar vituallas, y que diera por ahí derecho algo a los pobres. Y después de recibir el bocado salió inmediatamente, y era de noche. Juan es específico, dice, y cuando Yehudá se fue con la bolsa, después de haber, de hecho, se fue a comprar las cosas. Aquí tenemos una prueba más de que la fiesta de Pesaj aún no había comenzado, no, porque era el día 14 del anterior, la noche antes de la Pascua, y que cuando Judas Iscariote se le dijo que debía comprar todo, debió ser antes de la fiesta, según la versión que ustedes ven. El Adón Yeshua le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, todavía aún no lo había entregado. Claramente los talmidín del Adón Yeshua pensaron que se refería a que Yehudá Iscariote debía ir a comprar las cosas que necesitaban para el Moed, que se iba a celebrar el otro día. Sin embargo, reflexionamos por un momento si se tratara de un seder de Pesaj. Estarían entrando en un día de reposo, ya que el primer día del pan sin levadura es un Shabbat Gadol, gran día de reposo. Comprar algo, vituallas en el día de la Pascua sería imposible, porque es un día que no venden nada, ni se consigue nada, tanto en Israel como en un día sagrado. Amén. Entonces, aquí ven las preguntas. Si la última cena de Yeshua con sus talmidim no fue un seder de Pesaj, entonces ¿qué fue? Muchos interrogantes pueden surgir y pueden ser formulados de distintas maneras. ¿Por qué estaban en la Adón Yeshua observando esta comida con sus talmidim? ¿Por qué tenía esta comida juntos y Yeshua y sus talmidim? ¿Hubo alguna razón especial para la cena memorial del Mashiach con sus talmidim? Algunos comentarios del Roe Joseph Shulam, porque esto no es un invento de este servidor, sino estudiado, citados por David Esther en el comentario judío del Nuevo Testamento, así se llama el libro. Y aquí está el fondo de su argumento. Dice textualmente este Roe: la mayoría de los eruditos entienden que la última cena, versos 17-30 de ese capítulo, fue una cena de Pascua o Seder. Muchos temas de la Pascua o del Pesaj se profundizan, se refuerzan y se le dan nuevos niveles de significado por los eventos de la vida de Yeshua y por sus palabras en esa noche anterior a la celebración de la Pascua. Y aquí, cuando un rabino, y aquí ven la respuesta, cuando un rabino y sus alumnos terminan de estudiar un tratado del Talmud, lo celebran con un acto que se llama el Seudat Mizbah, también llamado Seudat Sium, banquete de consumación, es decir, de graduación. El ayuno de los primogénitos. Oído, ¿qué pasó en la noche Caleón de Misraín? Cuando ungieron los pórticos para que los primogénitos de Israel no murieran. Pues el ceder de la Pascua también contempla que haya una celebración de ese hecho, que no es cualquier hecho, es la salvación de los primogénitos de Israel. Y dice: el ayuno de los primogénitos expresando gratitud se hace el día 14 por la salvación de los hijos primogénitos de Israel en la 10ª plaga. Comparemos esto con Lucas 2, 22, 24. Ha sido prescrito para el día anterior a la Pascua, o sea, para el día 14. Que es el día llamado de preparación, al menos desde el tiempo de la Misná. Cuando es necesario comer un Seudat Mizbah, esto tiene prioridad sobre un ayuno. Se puede hacer ayuno el 14, pero si yo quiero celebrar ese día un Seudat Mizbah,
tiene prelación en Ciudad Misma. Dice, con un poco de previsión, un rabino puede planear completar un tratado del día Nisan 14 y así evitar tener que ayunar. Hacerlo no se interpreta como una trampa y de hecho se ha convertido en una costumbre. La tradición del ayuno de los primogénitos data al menos de los tiempos de la Misná. Pero Shulam razona, si se remonta un par de siglos más a la época de Yeshua, y si la costumbre de celebrar el Udat Siyum se aplicó en el primer siglo a la finalización de cualquier curso de estudio, entonces Yeshua podría haber dispuesto tener él mismo con sus talmidín esa celebración al terminar de leer un libro de la Tanakh, y como Yeshua sabía que iba a morir, pudo haber considerado apropiado completar esa celebración de cierre de estudio. Él sabía que no volvía a enseñarles, y dice, esta solución también resolvería el conflicto percibido entre Juan y los evangelios sinópticos sobre el tiempo de la última cena. Fin de la cita. Ahí está el respaldo. O sea, ¿qué celebró Yeshua con ellos? La fiesta de los primogénitos. Y como él les enseñaba, hizo el cierre porque él sabía que ya no volvía a estar con ellos. Y porque si hubiese comido el ceder, estaría violando, imagínense, el mismo Yeshua, la Pascua, porque no podía comer pan ácimo, o sea, pan leudado. No, él lo cumplió con un pan normal. Esto es porque a veces nos enseñaron otras cosas, hermanos, y ahí están las citas. Es tremendo porque yo pensé que los primogénitos, más que un recuerdo por el hecho de la salida de mi reina de Pesa, no se celebraba algo, y resulta que sí. Ellos siguen agradecidos con el hecho de que los primogénitos fueron salvados para el pueblo de Israel y lo celebran con este tipo de acto. Hacen una celebración bien particular. Y ahí está la cita, hermanitos. En la palabra más sencilla, Yosef Shulam lo que está sugiriendo es que no pudo haber sido el ceder de Pesach como tal, el que él celebró la noche anterior, argumento que venimos tratando, pero Yosef Shulam pasa a decir que fue un Seudat Mizbah, el cual es un banquete festivo que acompaña la ejecución de un mandamiento, como una boda o un Brit Milá. O sea, cuando nosotros comemos algo en una boda o en un Brit Milá y cenamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Un Seudat Mizbah. Una celebración por un hecho particular e importante. Buscando más información sobre esta comida, encontré, hermanos, que hay un artículo que se cita en el libro titulado Un tesoro de fiestas judías. Vale un billete, pero bueno. Esto explica esta comida y cómo se relaciona con la tradición de observar el ayuno del primogénito todos los 14 de Aviv, o sea, el día anterior a la Pascua judía. Debido a que el Todopoderoso libró al primogénito de los judíos al matar a todos los primogénitos de los egipcios, se desarrolló una costumbre para los primogénitos entre los judíos de ayunar el día anterior a la Pascua. Sin embargo, si los primogénitos son invitados a una fiesta en celebración de un deber religioso, como la circuncisión o la redención del primogénito, no necesitan observar un ayuno, sino que pueden compartir la comida para celebrar la ocasión. O sea, la ocasión feliz es más importante que el ayuno. Por lo tanto, es una costumbre para un estudiante de la ley completar el estudio de uno de los tratados del Talmud el día antes de la Pascua, para que pueda celebrar la ocasión con un banquete, y no está obligado a ayunar. Tal celebración se conoce como Sium o comienzo y se considera una fiesta en honor a la realización de un deber religioso. El alumno de la comunidad invita al primogénito a celebrar el Sium con él. Con esta invitación quedan exentos del ayuno y en cambio donan una cierta suma de dinero a la caridad. Y está en la cita el libro El Tesoro de las Fiestas por Iman E. Goldin. Cada día aprendemos, gloria al Eterno, un poquito más, hermanos, acerca de qué debemos hacer en la Pascua. Ahora, ciertamente todo esto es interesante, y aunque no sabemos con certeza si esto ya se observaba en el templo de Yeshua, porque no existen los datos, lo que es claro es que no podemos amarrar a que atar o sujetar o liar al Adón Yeshua a las tradiciones de los ancianos sabios de la época, a tal punto que algunos los califican porque él no seguía cierta tradición. Acuérdense que él contendió con los rabinos de la época porque querían imponer leyes que no había trazado la Torá. Y para eso tenemos que ver que el Machía, según ellos, debería sujetarse a una tradición e interpretación humana, por muy sabia que sea esta. El Adón Yeshua no necesitaba un evento tradicional especial para comer con sus talmidín. ¿Por qué? Porque era Yahweh Sebabot, la Torá viviente. Es decir, Yeshua no necesita sujetarse a ninguna alajá, sea este un takanot o un maasín. Paradójicamente e irónicamente, en las enseñanzas judías se dice que cuando venga el Mesías, ellos hablan de esto, porque no ha venido el Mesías de ellos, pero ellos dicen, cuando venga el Mesías de ellos, está aquí entre comillas, él no deberá enseñarles nada. Tremenda arrogancia, hermanos. ¿Acaso no fue esa la misma que mostraron
cuando el Adón Yeshua estuvo en el pasado y lo sacrificaron? El Eterno tenga misericordia y los ame, y nosotros oremos para que ellos se les quite ese velo y que reconozcan al Mashiach verdadero. Él sabía lo que sucedería después de esta comida y tuvo una comida especial con sus talmidín. En Lucas 22, 15 a 16 tenemos que Yeshua expresó su anhelo de celebrar el Moed, la convocación con sus talmidín. Lo quiso hacer para que nunca se olvidara. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj? ¿A qué se refería? Al Pesaj que iba a ocurrir al otro día. No ese como si se lo estuviera comiendo, y ahí viene la confusión. Dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj antes de padecer? Porque les digo que no volveré a comer de él hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Versión israelita mesiánica está este texto. Les dijo: intensamente he deseado comer este Pesaj con ustedes antes de que yo padezca, porque les digo que nunca más volveré a comerlo hasta que se cumpla en el reino, en el Malkut de Yahweh, edición del nombre restaurado, o sea, el que tenemos aquí. Y le dijo: y en realidad he deseado mucho celebrar este ceder antes de morir, porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh, Kadosh mesiánica. O sea, aquí nos está diciendo el 14, él no celebró el ceder, pero sí lo quería celebrar. Él les decía a ellos sobre eso, pero él sabía que ese mismo día iba a ser entregado y muerto y crucificado. Quiso despedirse de ellos. Es claro, hermanos, para mí que el Adón está declarando que hubiera deseado poder comer el Pesaj con ellos, sabiendo que no podía debido a que justo ese día estaría muerto. Sin embargo, tenemos unos puntos para abordar, hermanos, y en esto sigue habiendo polémica, pero lo que es cierto es que celebraron el día, y la celebración ¿de qué? De los primogénitos, amén. Algunas aparentes contradicciones, y aquí dice primer día de los ácimos, y está en Marcos 14, 12, la visión israelita nazarena, antes del día del Had Maxó. ¿Cuándo sacrificaban el Pesaj? Antes del día del Gran Maxó. Edición de restauración del nombre verdadero. El primer día de la fiesta de los panes, los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos el Pesaj? Está en Mateo 26, 17. Y ahora, antes del Moed de Hag Maxó, se acercaron los talmidín en la versión de restauración del nombre verdadero: ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Pesaj? Si antes no veíamos ciertas cosas, es comprensible debido al interpretar adecuadamente si el primer día del Hag Maxó es pan sin levadura o no. ¿Qué es lo que realmente se debe traducir? Y aquí está, de tal manera que como la edición, restauración del nombre verdadero es la más correcta. ¿Por qué? Porque en el caso del verso de Marcos debe decir: y antes del día de Hag Maxó. ¿Cuál es el Hag Maxó? La Pascua, cuando sacrificaban el Pesaj. En el caso del verso de Mateo, ahora antes del Moed Hag Maxó, que era el primer día de la Pascua, o sea el 15, se acercaban los talmidín. Consideremos estos interrogantes: ¿por qué los traductores eligieron traducir protos como primer lugar de antes y no panásimo? Dice, porque se comía un pan que no era el sin levadura, sino era un pan común. Estaba tratando de ocultar las raíces hebreas de las creencias de Yeshua y el de no guardar los mandamientos de Yahweh. Y aquí ven la respuesta. Es claro que cuando se separaron las congregaciones que el Mashiach fundó y se formaron otras entidades distintas, quisieron borrar y quitar de toda doctrina de la Torah asuntos que tuvieran que ver con la celebración perfecta del Pesaj de Mashiach respecto a que él la cumplió. Por lógica, no sería congruente para ellos si aquel que se deshizo de la Torah por boca de ellos la estuviera ahora guardando. Entonces, para unas cosas la aliaron con él, porque sus talmidín no se lavan las manos, tratándole de decir que incumplían la Torah. Pero para estas cosas no se dan cuenta que él la cumplió. Él no pudo haber comido pan leudado un día antes porque había violado lo contemplado para la fiesta de la Pascua, como estaba en el Moed. Gloria al Eterno. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que Yeshua guardó los misbot de la Torah de Yahweh, y esto implica que el Adón debía mantener las instrucciones con respecto al Moed de Pesaj y del Hag Maxó, Pascua y panes sin levadura. Si él murió el 14 de Abib, que así fue como ocurrió, y guardó la Torah, no pudo haber tenido un ceder de Pesaj porque se celebraba el día siguiente, y para ese día siguiente él ya estaría en la tumba. Amén. Gloria al Eterno. Entonces hacemos aquí
Y concluimos que la evidencia nos da una idea de que Yeshua dirigió una cena memorial especial con ellos por el día de los primogénitos. Amén. Y esto, hermano, es importante que se interprete adecuadamente y está en armonía con los escritos de Rab Shaul. Amén.